la primera parte de la clase 11, que es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es el teorema de Heilborn, que consiste en en probar la tercera caracterización de compactos por cubrimientos por abiertos. Entonces, volvamos a enunciar qué decía el teorema. El teorema decía que dado un subconjunto de RD son equivalentes uno. K es compacto. ¿En qué sentido compacto? En el sentido de la definición, o sea que toda sucesión xn metida en K tiene una subsucesión que converge a un elemento de K. La segunda es que K es cerrado y acotado. Y la tercera, que es la que vamos a demostrar hoy, y que ya hablamos un poco en la clase pasada, es la que dice que todo cubrimiento por abiertos de K tiene un cubrimiento finito. Entonces repito qué quiere decir esto, es que sí, O sub I es una familia de abiertos de conjuntos abiertos que cubren acá, o sea que acá está contenido en la unión de todos estos abiertos. Entonces existen finitos de estos, que los voy a llamar I1 hasta IN, tal que el conjunto K en realidad es cubierto por estos finitos. ¿Sí? Entonces esto es lo del cubrimiento. Bien, entonces vamos a hacer la demostración de esto. Nosotros ya vimos en la clase pasada que 1 es equivalente a 2, y entonces lo que tenemos que ver es que de alguna manera podemos salir de 3, o sea que 3 implica o bien 2 o bien 1, y que o bien 1 o 2 implican 3, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver veamos 3 implica 2. Bueno, entonces 3 quiere decir que si tengo un cubrimiento, cualquier cubrimiento, tengo un subcubrimiento finito. Entonces empecemos por ver acotado. No, o sea, vamos a ver 2, o sea, vamos a ver que K es acotado y que es cerrado, ¿sí? Empecemos por ver acotado. Entonces ahí siempre puedo considerar un cubrimiento que es el más, digamos, obvio de un conjunto cualquiera, y es que a cualquier conjunto siempre lo puedo pensar como contenido en una unión de abiertos que van a ser unas bolas centradas. Todas estas son bolas centradas. Bueno, lo que dice ahí, ¿no? En X, y con un radio R cualquiera. De hecho, este radio, como vamos a ver en un ratito, no tiene por qué ser el mismo, podría ser un radio que esté cambiando, pero lo que es claro es que cualquier elemento del conjunto K está metido en la bola centrada en ese elemento, y por lo tanto esta unión cubre todo, ¿sí? Y es una unión claramente arbitraria, ¿sí? O sea, el X, fíjense que el índice se está moviendo en el mismo conjunto, ¿sí? Entonces tomo un cubrimiento de esta manera, que siempre existe, y entonces, por 3, o sea, agarré uno concreto, que es este, ¿sí? Donde R, el radio R positivo, ¿no? Un R cualquiera. Entonces, por 3 debe existir un subcubrimiento finito. Es decir, existen finitos de estos X, X1 y Xn, siempre pusimos el mismo radio,
de manera que en realidad el K está contenido en esta unión finita. Desde I igual 1 hasta N. Y bueno, cada una de estas bolas es acotada, ¿no? Es una bola. Y tomar una unión finita de acotados, los dejo para que lo piensen, pero unión finita de acotados es acotado. Y entonces K va a ser un acotado, ¿no? Bien. Entonces, podríamos pensar, los dejo para que ustedes piensen quién es la bola centrada en 0 y de qué radio podría tomar para convencerme que esa unión finita está contenida en una bola centrada en 0 con algún radio suficientemente grande, ¿sí? Bien. Entonces veamos ahora que K es también cerrado. Este es un poquito más difícil. Entonces, para ver esto, supongamos que tenemos una sucesión xn contenida en K, que converge, y es cerrado, sabemos que un conjunto es cerrado, sí, solo sí, cuando esté en esta situación, el X está en el K, ¿sí? En el conjunto. Entonces, supongamos que pasa esto, y veamos que X está en K. ¿Sí? Entonces, no va a ser tan fácil hacerlo por el directo, y una opción es hacerlo por el absurdo. Entonces, supongamos que X no está en K, y vamos a ver que llevamos un absurdo. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito para entender un poquito esta situación. Entonces, si X no está en K, supongamos que X no está en K, perdón, me faltó el no está, ¿sí? Entonces, si X no está en K, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en este caso, lo que podemos decir es que para cada I que sí está en K, como I no va a ser X porque uno está en K y el otro no, entonces no pueden ser el mismo elemento, la distancia entre I y X, cualquiera, ¿sí? Cualquier I en K, va a ser siempre positiva. Y entonces vamos a tomar ahora unas bolas centradas en cada uno de los I's que están en K, como antes, ese cubrimiento que era tomar todas las bolas centradas en cada uno de los elementos de K, pero ahora el radio no va a ser siempre el mismo, sino que voy a tomar un radio que dependerá del I, que va a ser esta norma dividido 2. Ahora van a ver por qué, podría tomar la norma, pero vamos a tomar la norma dividido 2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, lo que quiero es lo siguiente. Acá tengo el X, ¿sí? Y acá entonces voy a poner algunos I's, ¿sí? Y acá, vamos a empezar con uno en particular. Entonces yo sé que la distancia entre ellos dos, ¿sí? Que es lo que mide este segmento, esto es la norma de I menos X. ¿Sí? Y si divido al medio, y ahora tomo, por ejemplo, la bola, sí, vamos a tomar con ese radio, la bola centrada en I, ¿sí? Y radio la mitad, entonces lo que puedo concluir es que entonces el X seguro que no está en esa bola, ¿no? ¿Está bien? Bien. Y además, lo que puedo hacer es considerar el cubrimiento por abiertos del compacto K, ¿sí? Acá habíamos empezado con que era un compacto, que es la unión de todas las bolas con este radio y centradas en I, moviéndose I en todo K. Entonces, de nuevo, es claro ver que el conjunto K está metido en esta unión porque cualquier elemento de K pertenece a la bola centrada en ese elemento, ¿no? O sea, lo voy a escribir por una vez, pero si Z está en K, entonces obviamente Z pertenece a la bola de radio RZ y centro Z, ¿no? En particular está en alguna de esos conjuntos, de esos abiertos.
Entonces, esto es un cubrimiento por abiertos, ¿sí? O sea, esta familia de las bolas así es un cubrimiento por abiertos, y como acá es compacto, tiene que existir finito, ¿sí? Bueno, vamos a poner así, existe un subcubrimiento finito. Es decir, existen, yo me lo voy a llamar I1 hasta IN, tal que si llamo, voy a ponerle nombre a los radios para que quede más compacta la notación, RI al radio para I sub I, tenemos que K debe estar metido entonces en la unión finita de estas bolas. Fíjense que ahora los radios cambian, ¿sí? Desde I igual 1 hasta N. ¿Está bien? Y nosotros sabemos, dijimos recién, que el X no está en ninguno de ellos, ¿no? Porque fíjense que antes habíamos dicho, por esta situación, que si el X estaba acá y tomábamos esa distancia y tomábamos la bola con la mitad de esa distancia, ¿no? Con este dibujito, entonces el X no está claramente en esa bola, ¿sí? Bien. Y entonces, lo que podemos ver ahora, fíjense la situación en la que estamos. Vamos a hacer un dibujito de nuevo. Tenemos acá el X. Y entonces tenemos finitos de estos. Yo voy a poner 3 para tener una idea de lo que está pasando. Voy a poner uno más por acá. Y para cada uno de estos i's, lo que habíamos hecho era calcular esta distancia. Esto era la norma del X menos el I sub I, del I1 en este caso. Esto mide la norma de X menos I2. Y este último que está acá mide la norma del X menos el I3. En cada caso, lo cortamos a la mitad. ¿Sí? Y veíamos con 0 entonces la bola centrada acá en I3, con este radio que era la mitad. O sea que esto que está acá es lo que llamamos nosotros el R3, que es la mitad de esa distancia. Después acá tenemos otra bola, que tiene radio R2. Y después por último tenemos acá otra bola, que tiene radio R1. ¿Vamos? Entonces, si yo tomo, lo que quiero elegir ahora es un radio para tomar un radio alrededor de esta bolita, ¿sí? De manera de probar que esta bola nueva que voy a elegir alrededor del X, ¿sí? Acá está el X, no se interseca con la unión de todas las otras bolas. Entonces, ¿qué radio puedo elegir? Entonces lo que veo es que de alguna manera tengo que elegir la más chica de todas estas. Si elijo el radio 1, fíjense que voy a tocar seguramente la bola que está centrada en I2. Si elijo el radio 3, también voy a tocar la bola que está centrada en el I2 y quizás, ¿sí?, la bola que esté centrada en I1. Entonces lo que tengo que elegir es CA igual a la más chica de todos estos radios. Lo voy a escribir bien, acá es desde I1 hasta N, ¿sí? Yo lo hice en un dibujo con 3. Y lo que quiero ver es qué le pasa a la bola de centro A, de centro X, perdón, y radio A, ¿sí? Entonces fíjense en el dibujo, la bola de la que estoy hablando es esta que está acá. Entonces, como vemos acá, parece bastante natural pensar que esta bola no va a intersecar a la unión, ¿sí?, de todas las otras. ¿No? Bueno, entonces veamos que la bola esta, intersección, la unión de todas las bolitas, es realmente vacío. ¿Y con eso qué habremos probado? Bueno, de alguna manera hay dos demostraciones siempre que uno quiere ver cerrado, y es que si tengo un punto límite, ¿sí?, el punto límite está en K, y lo que estaríamos probando acá es que si X era un punto límite, resultó que habíamos empezado con un punto límite y supusimos que X no estaba en K, ¿está bien?
Y entonces acá lo que vamos a llegar es un absurdo, o lo que es lo mismo con la sucesión que construimos, ¿sí? Piénsenlo un poquito, pero podríamos haberlo hecho directamente con la idea de punto límite. Entonces, fíjense acá, ¿no? Si X era un punto límite y resultó que no estaba acá, todo este razonamiento es igual, y lo que vamos a llegar es que en realidad el X está aislado, ¿sí? Porque acá, si yo le saco el X, esto va a seguir siendo vacío, ya que el X no está en ninguna de las bolas, por la construcción que hicimos. Pero vamos a hacerlo con la sucesión, pero la idea más o menos es esa, ¿sí? Es esa misma. Entonces es ver que a partir de acá tenemos un absurdo. Veamos que efectivamente esto es vacío. Entonces para eso vamos a elegir un Z cualquiera, que está en la bola, ¿sí? Es decir, con esto lo que vemos es que la norma de Y menos X es menor que A, ¿cierto? Y acuérdense que A era el mínimo, o sea que esto es más chico que el RI para todo Y, ¿sí? Bien, y entonces lo que yo quiero ver, Z no está en ninguno de estas bolas, ¿sí? Con esto estaremos probando que la intersección es vacío, ¿no? Para todo Y. Y ver que no está en la bola es ver que entonces la norma de Z menos el I sub I es más grande que el RI. Pero la bola, esta norma de Z menos I sub I, siempre vale que es mayor o igual que, ¿no? Esta es, sale de es una de las desigualdades triangulares al revés, que sale de, vamos a escribirlo, esto ya lo hicimos algunas veces, pero bueno, sale de plantear que la norma de el I sub I menos X, uno sabe que es menor o igual, que, ¿no? Intercalándole, vamos a poner esto es igual a la norma de I sub I menos Z más Z menos X, y esto es menor o igual que la norma de I sub I menos Z más la norma de Z menos X, ¿no? Y la desigualdad que está arriba no es otra cosa que, esta es la que tengo del lado de la izquierda, solamente que escrita al revés, y lo que tengo que hacer es pasar esta, la paso acá restando, ¿no? Y obtengo la que quiero. Bueno, y volviendo entonces, ¿qué es lo que me dice esta desigualdad? Acuérdense que habíamos elegido los RIs, justamente era esta norma dividido 2. ¿Se acuerdan? Esta norma dividido 2. O sea que esta que está acá es 2 por RI. Justamente habíamos elegido los radios que van variando de acuerdo a la distancia del X a cada uno de los I sub I, y lo habíamos dividido por 2. Y esto que está acá, como vemos de acá arriba, esto es menor que el RI, ¿sí? Entonces restando, lo que me queda es que la norma de Z menos I sub I es mayor o igual que 2RI menos RI, ¿no? ¿Se entiende? Esto, lo que estoy usando acá, es que si el X menos Z, perdón, acá me quedó un I, es decir, esto, ¿sí? Es Z. ¿Sí? Entonces, si Z estaba en la bola es porque la norma de Z menos X era menor que A, ¿no? Bien. Entonces, si la norma de Z menos X es menor que A, menos la norma de Z menos X, o lo que es lo mismo, la norma de X menos Z, es mayor, ¿sí? Que el menos RI. Entonces acá me queda esta desigualdad, que es RI. Piénsenlo, si no, escríbanselo bien despacito, como lo necesiten. Y esto me dice que entonces, como queríamos ver, que Z no está en la bola de radio RI y centro I sub I. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que acabamos de ver entonces es que efectivamente cualquier cosa que esté en la bola de centro X y radio A no puede estar en ninguna de las bolas de centro I sub I y radio RI, como ya habíamos dicho en el dibujo, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando un radio A, que nos dimos cuenta que teníamos que elegir el mínimo de todas las distancias esas dividido 2, ¿sí? De manera que pase esto. Bueno, y con esto entonces, ¿qué tenemos? Recapitulemos. Entonces tenemos que el Z, fíjense acá, si Z está en la bola, es decir, si Z está en la bola de centro A y radio X, lo que acabamos de probar es que entonces Z no puede estar cualquiera, ¿sí? Un Z cualquiera no puede estar en ninguno de estos, no está en la unión.
¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que concluimos con esto? Fíjense que entonces, como recordemos que como K estaba contenido en la unión de todas estas bolitas, entonces si Z no está en la unión de todas estas bolitas, entonces Z tampoco puede estar en K, ¿no? Por esta contención de acá. Si esto los confunde, el que Z no esté acá en la unión, quiere decir que Z está en el complemento de eso, que es la intersección de todos los complementos, que es lo que probamos arriba. O sea, piensen en las leyes de De Morgan, y que el complemento de una unión es la intersección de los complementos, y con eso se van a terminar de convencer de todo esto si no lo tienen, si no está muy claro, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dijimos antes? ¿Por qué con esto ya tenemos el absurdo? Lo que acabamos de ver es que, entonces, si Z está en esta bolita, entonces Z no puede estar en K. ¿Y por qué esto nos da un absurdo? Bueno, porque nosotros habíamos empezamos con un xn que convergía a este x, ¿sí? Y que todos los xn estaban en K. Pero si xn converge a x, y x, tengo esta bola alrededor del x, entonces seguro que existe un n0, tal que xn tiene que estar también en la bola de centro A, de centro X radio a partir de un n0, ¿no? ¿Sí? Pero entonces tendríamos de esta manera que, por ejemplo, el x sub n0 está en la bola, pero como toda la sucesión estaba en K, y también estaría en K. ¿Sí? Pero esto acabamos de ver que no puede pasar, esto es vacío. ¿Sí? Y eso es un absurdo. ¿Sí? No puede haber elementos que estén en la bola y a la vez que estén en K. ¿Sí? Bueno. Entonces veamos ahora la otra condición que nos falta. ¿Sí? Ah, perdón, por ahí me faltó decir acá que este absurdo que provino de suponer que X no estaba en K. Luego debe pasar que si tengo una sucesión xn metida en K que converge un X, entonces el X debe estar en K. Luego, K es cerrado. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, nos falta probar la otra condición, que era esto de que, o sea, recién probamos 3 implica 2, y lo que vamos a probar ahora es que o bien 1 o 2 implica 3, y lo que vamos a probar es efectivamente que 2 implica 3 de nuevo. O sea, lo que vamos a hacer es 3 sí, solo sí 2. ¿Sí? Entonces veamos ahora. 2 implica 3. ¿Sí? Es decir, bien, y este caso lo vamos a hacer, es igual para dimensión mayor, lo vamos a hacer para d igual a 1, ¿sí? O sea, si la dimensión, si estoy en un RD con d igual a 1, si estoy en un RD con d mayor o igual a 2, se los dejo como ejercicio, pero sinceramente es escribir lo mismo, solo que no es tan visual y prefiero hacerlo en dimensión 1, ¿sí? Para que se entienda la idea. Entonces, supongamos, acá lo que tenemos es 2, que K es cerrado y acotado. Y lo que queremos ver, que todo cubrimiento por abiertos de K tiene un subcubrimiento finito.
Entonces, de nuevo, supongamos que no. ¿Qué es suponer que no? Que es negar que todo cubrimiento tenga un subcubrimiento finito. Es decir, que existe, supongamos que no, es decir, supongamos que existe un subcubrimiento por abiertos de K que no admite un subcubrimiento finito. O sea, estoy diciendo que hay algún cubrimiento de K, es decir, es decir, existe una familia de abiertos hoy que cubren acá, ¿sí? Alguna, con una que le pase esto, ya estoy diciendo que no pasa 3, ¿sí? Tal que cualquier subfamilia finita no cubre acá. ¿Está bien eso? Bueno. O sea que si me quedo con finitos de esos o subí, no pueden cubrir acá. Bien, entonces, el argumento va a venir por acá. Entonces lo que vamos a hacer es, como estamos en R, entonces supongamos que todo esto en R, ¿sí? En una dimensión. Estamos en R, lo primero que vamos a decir es que como K es acotado, entonces sabemos que existe algún radio tal que K se mete en la bola, ¿sí? Que en dimensión 1 es un intervalo menos LL. ¿Sí? Entonces voy a mirar acá el menos LL, y lo que vamos a hacer es, bueno, no sé dónde está el K, vamos a poner cualquier cosa, ¿sí? Supongamos que es un intervalo como este. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es ir partiendo a este compacto en compactos más chiquitos que van a tender de alguna manera en longitud, no, de alguna manera nos van a tender en longitud a 0, o sea, compactos muy chiquititos que ninguno de ellos va a poder ser cubierto por finitos del cubrimiento. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo primero que voy a hacer es, como voy a hacer un argumento inductivo, es que vamos a llamar, y vamos a hacer una sucesión de compactos, llamamos K0 al compacto original que me dieron, ¿sí? Al primer compacto que me dieron lo voy a partir al medio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy a mirar, acá tenemos el 0, ¿sí? Y voy a mirar estos dos subintervalos, y los voy a intersecar con K. Entonces vamos a considerar el K01 va a ser el compacto K0, o sea, que es el original, intersecado con el menos L0, y el K02 va a ser el compacto 0 intersecado con el 0L. ¿Qué características tiene este nuevo compacto? Entonces, estos dos nuevos compactos. Fíjense que ambos, tanto el K01 como el K02, están contenidos en el original K0, ¿no? ¿Sí? Además, K01 y K02 son compactos. ¿Por qué? Esto es porque son intersección de dos compactos, ¿sí? Es decir, que son intersección de dos acotados, por lo tanto están metidos en cualquiera de esos dos, ¿está bien? Por ejemplo, el K01 puedo pensar que está metido en el menos L0, que es un acotado, el K02 está metido en el 0L, que es un acotado, y además son intersección de dos acotados y cerrados. ¿Sí? Y entonces la intersección de dos cerrados sabemos que también es cerrado, ¿sí? Bien. Entonces son compactos. ¿Cuánto es la longitud del K01? La longitud del K01
como vemos acá, partimos al medio, ¿sí? La longitud del anterior, o sea que esto es más chico que la longitud de todo el intervalo original dividido 2. O sea, L, ¿no? Lo vemos directamente, si no, es más chico que L. Puse el dividido 2 porque esto va a ser una idea inductiva, y entonces quiero que se entienda que lo que vamos a hacer, como vamos a ir particionando siempre la mitad, siempre va a ser dividir por 2 la longitud anterior. Y el K02 también es menor o igual que L. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos que son compactos, tienen longitud ambos más chica que este L, ¿sí? ¿Y qué más? Y ahora la propiedad, una de las propiedades importantes, ¿sí? Bien, están los dos contenidos en el K0, ¿sí? Acá, están metidos en el K0. Y la propiedad importante que vamos a usar también es que K01 ni K02, no, perdón, o bien K01 o bien K02 no admiten un subcubrimiento finito de la familia hoy. ¿Por qué esto? Entonces pensemos un ratito, a ver. El K01 unión el K02 me da todo el K0, que era el K, ¿no? Y estos estaban, el K estaba metido en la unión de estos abiertos. O sea que, de alguna manera, sí, de alguna manera, lo que estoy diciendo es que cada uno de los dos compactos estos, como está metido en la unión, obviamente, está metido en la unión de estos abiertos, ¿sí? Y lo que me estoy preguntando es si habrá entonces un subcubrimiento finito. Y la respuesta es que no puede haber un subcubrimiento finito de los dos. ¿Por qué? Porque si hubiera un subcubrimiento finito de cada uno de ellos, por ejemplo, el K01 estaría cubierto por una cantidad finita y el K02 estaría cubierto por otra cantidad finita, el K, que es la unión, estaría cubierto por la unión de esas dos cantidades finitas de abiertos, que sería una cantidad finita de abiertos. ¿Vamos? Entonces eso no puede pasar. Entonces escribamos esto. Y esto es porque si existieran, vamos a llamarlo ahí, así, I1 hasta IN, y les voy a poner un índice arriba, ¿sí? Algunos de estos I sub 1, I sub N, así. Lo ponemos al costado, ¿sí? Tal que el K01 está metido en la unión de estos O sub I sub 1, déjenme poner los índices al revés. ¿Sí? El 1 quiere decir que son algunos índices que voy a elegir de algunos índices IES que voy a elegir del conjunto I. Entonces, O sub I1J desde J igual 1 hasta N, sí, y otros índices. Hasta M, no sé, una cierta cantidad que no tiene que ser la misma, ¿sí? Porque el K02 resulta que está metido en la unión finita de J igual 1 hasta M de los O sub I, estos índices asociados ahora al segundo compacto. Entonces, K, que es K01 unión K02, estaría cubierto por la unión de estos, unión los otros, que son finitos, ¿no? Y esto asumimos que no puede ser. ¿Está? Entonces, ¿qué condiciones pusimos? Tenemos uno, que son los dos compactos, y que están los dos contenidos en, lo voy a agregar acá, y que están los dos contenidos en el compacto inicial, el anterior. Dos, que
la longitud de estos nuevos compactos, ¿sí? Que es la mitad de lo anterior. Y 3, que alguno de los dos no admite un subcubrimiento finito. Podría ser que ninguno de los dos admita un subcubrimiento finito, no me importa. En ese caso elijo uno de los dos, porque lo que voy a decir ahora es que elijo K1 como K01 o K02, donde, o sea, elijo de los dos aquel que no admita subcubrimiento finito. Capaz que tengo los dos que no admiten subcubrimiento finito, y entonces elijo uno, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿qué características tiene este K1? Todas las que dijimos recién, ¿sí? Bueno. Y este K1, recordemos que era alguien que estaba metido en el K0 original, que era el K, ¿no? El K0 que era el K original. Bien. Y ahora voy a hacer el mismo razonamiento. No sé si K1 es el que lo intersequé con el menos LL o es el que intersequé con el 0L. Eso no me importa. Lo que voy a hacer ahora es que donde sea que esté este K1, si K1 supongamos que está metido, ¿sí? Está metido en un cierto intervalo que lo voy a llamar I1, ¿sí? Y entonces, que puede ser, por la construcción que hicimos, el menos L0 o el 0L. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver a partir de la mitad. Al I1, ¿sí? Y considero ¿qué voy a considerar ahora? Voy a considerar el K11, va a ser lo parto a la mitad, al I1, perdón, y llamo I11, I12 a esa partición, de manera que el I1 es la unión de, no solapada, digamos, de estos dos anteriores. O sea, solo se pegan en el punto del medio, en todo caso. Y considero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el K11, va a ser el K1 que tengo hasta ahora intersecado, el primero de los dos intervalos, y el K12 va a ser este K1 intersecado el segundo de los dos subintervalos. ¿Sí? Bueno, y de nuevo, K11 o K12 no puede admitir un subcubrimiento finito. Porque nos quedamos con el K1 que teníamos, fíjense acá, era aquel que no admitía un subcubrimiento finito. Y ahora lo volvimos a partir en dos al K1. Y entonces alguno de los dos particiones que me quedé no puede admitir un subcubrimiento finito, porque de nuevo si las dos admitieran un subcubrimiento finito, el K1 admitiría un subcubrimiento finito. Y en la construcción que estamos haciendo eso no pasa. Bueno, y entonces vamos a resumir qué propiedades tiene este K1. Perdón, nos llamamos a K2, entonces definimos K2 va a ser K11 o el K12, aquel que no admita un subcubrimiento finito. De nuevo, insisto, podría ser que los dos no admitan un subcubrimiento finito, elijo uno de ellos. ¿Qué propiedades tiene? Tiene este K2. Igual que antes. 1. El K2 es compacto, ¿sí? Porque es intersección
de un cerrado y acotado, que es un intervalo, acá, es alguno de estos dos, o bien este o bien este. Entonces es compacto. Y además está contenido en el K1 anterior. Segundo, ¿cuánto mide el K2? Mide como mucho la longitud del intervalo en donde estoy, que ahora va a ser L2 sobre 2. Piensen que empezamos con un intervalo de longitud 2L, en el primer paso teníamos un intervalo de longitud L, donde estaba metido el compacto K1, y en el paso siguiente tenemos un intervalo de longitud L sobre 2, donde está metido el compacto K2. ¿Sí? Y además, la propiedad 3 es que K2 no admite un subcubrimiento finito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inductivamente, los dejo que se convenzan, pero voy a suponer que tengo entonces una tira Kn-1 metido en Kn-2 y así hasta K2 metido en K1, que estaba metido a su vez en el K0, que era el compacto K. Con todas estas propiedades voy a poder construir Kn con las mismas propiedades, de manera que uno, el Kn es un compacto, el Kn se mete en el anterior, construí. ¿Cuánto va a medir la longitud del Kn? Bueno, si hice n, acá hice 2 pasos y tengo L sobre 2, en n pasos voy a tener L sobre 2 a la n-1. Y por último, siempre me estoy quedando con el Kn que no admite un subcubrimiento finito. ¿Sí? Bien. Y entonces lo que tenemos hasta acá, tenemos Kn, una sucesión de compactos encajados, ¿no? O sea, el Kn, cada KJ está metido en el KJ-1. Y entonces, por una propiedad que vimos la clase pasada, la intersección de todos estos compactos es no vacía. ¿Sí? Acuérdense que esta propiedad no la tenían los cerrados, pero sí la tenían los compactos. ¿Sí? Y además, esta intersección de los compactos, que tienen entonces algún elemento que comparten todos, está metido siempre en el primero de ellos, ¿no? Porque están encajados. ¿Sí? Y el primero de ellos está metido, ¿sí? Acá hice la intersección desde el 1, el primero de ellos está metido en particular en el 0, por la construcción que hicimos, que era el compacto K, que está metido además en la unión de todos los OI. ¿Estamos? ¿Sí? Porque el compacto K empezamos diciendo que existía un cubrimiento que no admitía ningún subcubrimiento finito. Y entonces el compacto K está metido en este cubrimiento por abierto que estoy asumiendo que existe. Bien. Y entonces, lo que estamos diciendo es que el X tiene que estar en la unión de todos ellos, en particular está en alguno. ¿Sí? Que es un abierto. Entonces, si es un abierto, ya falta poquito, tenganme paciencia que ya terminamos, pero entonces existe un radio tal que el intervalo x menos r, x más r, está totalmente metido en el abierto, ¿no? Esa es la definición de abierto. Tiene una bolita metida, que en el caso de R es un radio. ¿Estamos? Entonces, fíjense en la situación que estamos. Recuerden que, además, el X, ¿sí?, está en todos los KNs. Y
la longitud, recordemos, de los kn era menor o igual que L sobre 2 a la n menos 1, ¿no? Entonces fíjense, vamos a hacer un dibujito. Acá tenemos X, tenemos un radio, X menos R, X más R, de manera que esto, y todo esto está metido en un cierto O sub I, ¿sí? O sub I 0. Y entonces lo que vamos a poder lograr, como los compactos KN, fíjense que tienen longitud arbitrariamente chica, y el X está en todos los KNs, entonces lo que voy a decir es que va a haber algún compacto que va a estar metido totalmente acá. Fíjense quién, cuál me sirve. Entonces, como los compactos tienen longitud arbitrariamente chico y el X está en todos los KNs, lo que voy a decir es que existe ¿no? Vamos a escribirlo así más formalmente. Esto, como L sobre 2 a la n menos 1 tiende a 0, a esto me refiero cuando digo arbitrariamente chico, existe algún n0 suficientemente grande, tal que si n es más grande que n0, L sobre 2 a la n menos 1 es menor que R. ¿Están de acuerdo? Pero entonces, para n0, el intervalo x menos L sobre 2 a la n0 menos 1 hasta x más L sobre 2 a la n0 menos 1, este intervalo está metido en el intervalo x menos R, x más R, ¿está claro? Porque este numerito, así solo, y este, son más chicos que R, ¿no? O sea que lo que estoy diciendo es que estoy metiendo acá un intervalito acá más chico, que llega hasta ese número con ese n0 apropiado que elegí, de manera que sea más chico que el R, ¿sí? El L sobre 2 a la n menos 1. ¿Estamos? Bien. Y entonces, ¿por qué ya estamos? Fíjense que este x menos r, x más r, volvamos acá arriba, acá, está metido en uno solo de los abiertos, ¿sí? Y por otro lado, x está en el kn0 en particular. Y si x está en el kn0, entonces lo que tiene que estar pasando es que la longitud del kn0 es más chica que L sobre 2 a la n0 menos 1, ¿no? Que a su vez es más chica que R. Entonces el kn0 va a estar metido en ese intervalo x menos L sobre 2 a la n0 menos 1. Bien, entonces esto me dice que el K, y esto me dice que el kn0 tiene que estar metido en ese intervalo x menos L sobre 2 n0 menos 1, x más L sobre 2 n0 menos 1, ¿sí? Que está metido a su vez en el x menos R, x más R, que está metido a su vez en el O sub I0, ¿sí? Y esto es un absurdo, porque entonces el kn0 es cubierto por uno solo, ¿sí? Finitos en particular. Y esto es un absurdo porque estamos suponiendo que justamente este cubrimiento de los OIs no tenían ningún subcubrimiento si para ninguno de estos compactos. O sea, hicimos una construcción de una sucesión de compactos de manera que ninguno de ellos se puede cubrir por finitos de los OI. ¿Sí? Y con esta suposición que empezamos acá, ¿está bien? De que justamente acá al principio de todos, vamos a volver, sí, ahora volvemos.
con esta suposición de que existía este cubrimiento OI que no tenía ningún subcubrimiento finito, hicimos toda esta construcción de los compactos K, de manera que esta sucesión de compactos tampoco puede ser cubierta en forma finita, pero sin embargo al final, ¿sí?, logramos mostrar que en realidad podía ser, llegamos a un absurdo, podía ser cubierto por uno solo de ellos. ¿Vamos? O sea, lo que les dejo para que piensen un poquito es por qué vale esta contención, y bueno, hagámoslo, y ya terminamos. Es que si tomo un Z en el KN0, ¿cuál es la distancia de X, de Z, perdón, al X? Siendo que el X también está en el KN0. ¿Sí? Entonces, si estoy en R, ¿sí?, entonces la distancia entre dos elementos de ellos no puede superar la distancia entre dos elementos del KN0 no puede superar la longitud. Esto es menor o igual que la longitud del KN0, ¿sí?, que habíamos visto justamente que era más chica que 1 sobre 2 N0 menos 1, ¿sí? Y entonces esto me dice, ¿no?, con esto estamos probando, justificando esta contención, por si no estaba clara, y entonces esto me dice que el Z tiene que estar en el intervalo de longitud, ¿no? Se abre en el módulo, X menos 1 sobre 2N0 menos 1, y X más L, perdón, me olvidé el L. L sobre 1 sobre 2N0 menos 1 hasta L más X, ay, X menos L sobre, bueno, esto que está acá, ¿sí? X menos L sobre 2N0 menos 1 hasta X más L, L sobre. Bueno, y entonces esta desigualdad, este módulo de Z menos X menor que L sobre 2 a la N0 menos 1, me dice exactamente esto que está subrayado acá en amarillo, que es que el Z tiene que estar en ese intervalo, ¿sí? Entonces ahí estamos probando esa contención. Bueno, entonces con esto terminamos esa demostración, esas dos implicaciones, ¿sí? O sea, con esto llegamos al absurdo, que el absurdo provenía de suponer que había un cubrimiento por abiertos que no tenía un subcubrimiento finito. Y entonces probamos que efectivamente eso sí tiene que pasar, que si eso no pasara tenemos un absurdo. Bueno, con esto terminamos la parte de compactos. Bueno, nos vemos en la clase.